Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a comenzar un ciclo de vídeos sobre las funciones hiperbólicas en el caso real, las funciones hiperbólicas reales. Y vamos a ver propiedades y relaciones. Comenzamos definiendo las principales funciones hiperbólicas a nivel real. El coseno hiperbólico de x se define como e elevado a x más e elevado a menos x partido 2. Es decir, podemos decir, valga la redundancia, que se trata de la semisuma de exponencial de x y exponencial de menos x. ¿De acuerdo? Como ya sabéis, e elevado a menos x significa también 1 partido e elevado a x. Por lo tanto, esta es una forma alternativa de escribir lo mismo. El seno hiperbólico de x es e elevado a x menos e elevado a menos x partido 2. Y ahora resulta ser la semidiferencia de la exponencial de x y de la exponencial de menos x. Y como en el caso anterior, ya sabéis que e elevado a menos x sería 1 partido e elevado a x. La tangente hiperbólica se define como el cociente entre el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Por lo tanto, se trata de dividir esto entre esto. Y el resultado es e elevado a x menos e elevado a menos x partido e elevado a x más e elevado a menos x. Que puede simplificarse, o más bien ponerse de una manera alternativa. Bastaría con multiplicar numerador y denominador por e elevado a x, y saldría e elevado a 2x menos 1 partido e elevado a 2x más 1. Estas son las funciones hiperbólicas directas, coseno, seno y tangente. Y a partir de ellas podemos definir las recíprocas o inversas a nivel multiplicativo. La secante hiperbólica de x es 1 partido el coseno hiperbólico de x, que sería 2 partido e elevado a x más e elevado a menos x. La cosecante hiperbólica sería 1 partido el seno hiperbólico de x, que sería 2 partido e elevado a x menos e elevado a menos x. Y por último, la cotangente hiperbólica sería 1 partido la tangente hiperbólica, que sería e elevado a x más e elevado a menos x partido e elevado a x menos e elevado a menos x. O en la forma alternativa, e elevado a 2x más 1 partido e elevado a 2x menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Así que tenemos las directas, las recíprocas o inversas multiplicativas, y a continuación podríamos definir sus correspondientes inversas ya globales o bien de restricciones de estas funciones. Esa va a ser una de las cuestiones más interesantes de plantear. Bien, comienzo a analizar de una manera un poco más profunda cada una de ellas. Comenzamos con el coseno hiperbólico de x. Ya veis la definición. Se trata de la exponencial de x más la exponencial de menos x partido 2. Bien, lo primero que tenemos que ver es que el dominio de esta función es todo R. ¿Eso por qué? Para ello, tenemos que darnos cuenta que el dominio de la exponencial es todo R. Y e elevado a menos x, como ya hemos visto, es 1 partido e elevado a x. Y claro, e elevado a x es mayor que 0 siempre, para todo x perteneciente a R. Por lo tanto, por este lado, la contribución de e elevado a x me está diciendo que puedo poner cualquier número real, y usando esto y la definición de e elevado a menos x,
me doy cuenta que para e elevado a menos x también puedo poner cualquier número real. No hay mayor problema. ¿Lo veis? Puesto que aquí el problema sería dividir por 0, pero es imposible, en ningún momento se va a conseguir debido a esto. Así pues, el dominio del coseno hiperbólico de x es precisamente todo R, ¿vale? Eso es importante. Pero no solamente puedo averiguar cuestiones relativas al dominio pensando en las exponenciales, sino además puedo averiguar que el coseno hiperbólico de x es de clase c infinito en todo su dominio. Es decir, es una función continua con primera, segunda, tercera y así sucesivamente, derivadas continuas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esa es la naturaleza de la exponencial de x, y tanto de la exponencial de x como de la exponencial de menos x. Son funciones de clase c más infinito, por lo tanto, o c infinito. Por lo tanto, su combinación, como veis aquí, lineal, su semisuma, es también de clase c infinito. Eso es importante luego a la hora de derivar y de hacer ciertas cuestiones. Pero hay una cosa interesante del coseno hiperbólico, y es que no es inyectiva en todo su dominio. Y eso es muy fácil de averiguar por una sencilla razón. Porque es una función par. Eso quiere decir lo siguiente. Si hiciéramos el coseno hiperbólico de menos x, sería e elevado a menos x más e elevado a menos x partido 2. No es nada más que sustituir menos x en la función. ¿Puedo poner para cada x un menos x? Obviamente, porque como el dominio es todo R, entonces es simétrica respecto del origen. Y para cada número x habrá un menos x también en el dominio. Así que esto es posible plantearlo siempre. Bien, simplificando sería e elevado a menos x más e elevado a x por el menos partido 2, que como veis es lo mismo que el coseno hiperbólico de x, puesto que la suma es conmutativa. Así que es una función par. Si hiciéramos, por ejemplo, el coseno hiperbólico de menos 1, nos tendría que dar lo mismo que el coseno hiperbólico de 1. Y obviamente tenemos dos originales distintos, menos 1 y 1, que dan la misma imagen. Luego la función no es inyectiva en todo su dominio, por lo tanto no tendrá inversa. En todo su dominio. ¿Habrá alguna parte de ese dominio donde la función sea inyectiva? Sí, pero lo veremos más adelante. Otra cuestión importante es que el coseno hiperbólico de x es siempre positivo, ¿vale? Lo podéis ver inmediatamente, puesto que e elevado a x es positivo para cualquier x, y 1 partido e elevado a x, que es esto, también es positivo. Entonces, para cualquier x, la suma de dos positivos es positivo, dividiéndolo entre 2, obviamente un positivo. Además, estrictamente positivo. No puede dar 0. Si hacemos e elevado a x más e elevado a menos x partido 2 igual a 0, esa ecuación implicaría que e elevado a x más e elevado a menos x diera 0. Por lo tanto, si multiplicamos todo por e elevado a x, significaría esto. ¿Vale? E elevado a 2x, e elevado a menos x por e elevado a x sería 1. Y ahora aquí al final esto implicaría que e elevado a 2x es igual a menos 1. Pero eso es imposible, puesto que es una exponencial de un determinado número real y no puede dar negativo. Siempre tiene que ser estrictamente positivo. Vale, por ese lado ya sabemos una serie de cosas que voy a resumir aquí. El coseno hiperbólico de x es una función no negativa ni nula, estrictamente positiva. Es una función par y de clase c infinito en todo R, ¿vale? Con lo cual aquí estamos implícitamente dando ya el dominio. Bueno, ahora vamos a ver el seno hiperbólico. El seno hiperbólico
Ya veis la definición, es ahora la semidiferencia de estas dos. Bien, pues en este caso la función es inyectiva. El dominio, como antes, es todo R y también es de clase C infinito por el mismo razonamiento que hemos hecho para el coseno hiperbólico. Es muy sencillo, ¿vale? Todo se hereda a partir de las propiedades de las exponenciales. Vale, pues como digo, esta función sí que va a ser inyectiva, de hecho es impar. Veis que el seno hiperbólico de menos x sería e elevado a menos x menos e elevado a menos x partido 2, que eso da lo mismo que e elevado a x menos e elevado a menos x partido 2. Una vez calculado esto, da esto, ¿vale? Corrijo. Menos e elevado a x más e elevado a menos x partido 2. Que como veis es el opuesto de e elevado a x menos e elevado a menos x partido 2, y eso es el opuesto del seno hiperbólico de x. ¿Vale? Repito, aquí hay menos es más, ¿vale? Con este menos, ¿vale? Este es este, y ahora el otro más e elevado a menos x. Y claro, si le pongo este menos fuera, pues sería menos e elevado a x menos e elevado a menos x, menos este más. Y, como veis, es el opuesto. Así que es una función impar. ¿Y por qué digo que es inyectiva? ¿Cómo puedo saber que es inyectiva simplemente por ser una función impar? Pues, en principio, tengo varias formas de comprobarlo. Una directa y otra indirecta. Vamos a hacer la indirecta, puesto que al ser una función de clase C infinito, la derivación me va a permitir hacer cosas que tengan relación con lo que estoy estudiando, de la inyectividad y del crecimiento, ¿vale? Voy a proceder a derivar el seno hiperbólico. Si derivo el seno hiperbólico de x, pues me va a dar e elevado a x menos 1 por e elevado a menos x partido 2. Vale, esto es una constante, el 1/2, lo saco fuera, la derivada de elevado a x, sabéis que es elevado a x, ahora es menos la derivada de e elevado a menos x. Habría que derivar menos x, que es menos 1, y luego habría que poner e elevado a menos x. Bueno, ya veis que esto da e elevado a x menos más e elevado a menos x partido 2. O sea, queda el coseno hiperbólico de x. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico de x. Un buen resultado de entrada. Y ya sabíamos que el coseno hiperbólico era estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, la derivada es estrictamente mayor que 0. En todo R. Por lo tanto, es estrictamente creciente en todo R. Y por lo tanto, es inyectiva. Estrictamente creciente en todo R, lo que implica que es inyectiva. Lo que implica que, como sabéis, va a tener inversa global. No tenemos que restringir nada. Va a haber una función que vamos a llamarle arcoseno hiperbólico de x, que estará definida en el recorrido del seno hiperbólico de x, y que será tal que al componerla con el seno hiperbólico de x, en ese recorrido, nos dará la identidad. Y al revés, el seno hiperbólico compuesto con el arco seno hiperbólico en el recorrido del seno hiperbólico, en el dominio del seno hiperbólico, nos dará justamente la identidad, ¿vale? Vamos a ver cómo tratamos este tema con un poquito más de profundidad. Pero antes voy a demostrar también la inyectividad sin usar el carácter del seno hiperbólico como una función C infinito, de clase C infinito. Muy sencillo. Voy a suponer que tengo dos valores que dan igual, que dan el mismo seno hiperbólico, alfa y beta, el mismo, ¿vale? Y ahora, pues obviamente, esto implicaría que e elevado a alfa menos 1 partido e elevado a alfa es lo mismo que e elevado a beta menos 1 partido e elevado a beta. Ahora voy a pasar este e elevado a beta al otro lado, e elevado a alfa menos e elevado a beta, igual a ¿qué? Pues igual a 1
partido e elevado a alfa menos 1 partido e elevado a beta. ¿Lo veis? Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Pues opero aquí. Y sería e elevado a beta menos e elevado a alfa, y aquí e elevado a alfa por e elevado a beta. Todo esto es fácilmente entendible y estamos implícitamente suponiendo, claro, aquí e elevado a alfa y elevado a beta son valores que puedo poner sin mayor problema, puesto que estos son siempre números estrictamente positivos, ¿eh? En ningún momento estoy dividiendo por cero ni haciendo nada similar, ¿vale? Bien, ahora os fijáis en esto y en esto. Aquí está e elevado a alfa menos e elevado a beta, y aquí e elevado a beta menos e elevado a alfa. O sea, esto es menos e elevado a alfa menos e elevado a beta. ¿Vale? ¿Lo veis? Es el opuesto de este. Así que si divido este y ese, suponiendo, claro, que alfa es distinto de beta, ¿vale? Ahora es cuando tengo que usar eso, cuando alfa es distinto de beta, porque si no fuera así, estos dos valores serían iguales, elevado a alfa y elevado a beta. Recordad que la exponencial sí que es inyectiva. Entonces, claro, si fueran iguales, esto sería 0, y al dividir ambos miembros por elevado a alfa menos elevado a beta, estaría dividiendo por 0. Por lo tanto, suponiendo que alfa es distinto de beta, al dividir esto, aquí tendré 1, y aquí tendré menos 1, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que ahora puedo pasar este elevado a alfa por elevado a beta, que es elevado a alfa más beta, ¿lo veis? Multiplicándolo por 1, lo paso multiplicando y lo dejo aquí, y quedaría esto. Pero eso es imposible, porque ya sabemos que la exponencial siempre da mayor que 0. Estamos hablando siempre de números reales. Por lo tanto, mi hipótesis de que alfa es distinto de beta me lleva a una contradicción. Y he de concluir que alfa y beta son iguales. Por lo tanto, esta función es inyectiva. El seno hiperbólico es una función inyectiva. No he hecho la derivada del coseno hiperbólico, la voy a hacer ahora, para que veáis qué es lo que sale. Sería la derivada de e elevado a x más e elevado a menos x partido 2. Y entonces esto es muy fácil, sería e elevado a x menos e elevado a menos x partido 2, debido a que al derivar esto daría menos 1 por más menos 1. Y eso es precisamente el seno hiperbólico de x. Bien, es importante que os deis cuenta que este comportamiento es distinto a las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, la derivada del coseno era el menos seno, pero aquí es directamente el seno hiperbólico, por supuesto. Así que ya podemos dar algo más para la cuestión de las propiedades del seno hiperbólico. Concluimos lo siguiente. Es una función impar, estrictamente creciente, inyectiva, por lo tanto, estas dos cosas tienen esta dirección de la implicación, pero no al contrario, es importante que lo veáis. C de clase C infinito en todo el dominio, aquí que explícitamente vemos que es R, y aquí pues tendría que poner que su derivada del coseno es el seno hiperbólico, y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, ¿vale?